Evolución del escritorio de oficina. Durante años, la evolución del ser humano se ha transformado y sobre todo se ha ido adaptando a las circunstancias de acuerdo a las necesidades propias y sobre todo en base para desempeñar mejor sus actividades diarias, por lo que ha creado un sinfín de artículos. Algunos nos han facilitado nuestra forma de vida, algunos otras nos han acercado a lugares inimaginables, pero sin duda el lugar de donde nacen todas estas ideas son de gente entusiasmada y con sueños por alcanzar, y lo hacen con las herramientas más sofisticadas o con la simple creatividad de una mente pensante, pero sobre todo lo hacen sobre un artículo que normalmente no se lleva gran mérito, y ese artículo es un mueble que inicialmente era una mesa de comedor y que se transformó en el artículo indispensable en las áreas de trabajo y adoptó el nombre de escritorio de oficina. Cuando hablamos de los grandes descubrimientos del hombre, en lo menos que se nos viene a la cabeza es que estas personas, inventores, abogados, ingenieros, arquitectos, doctores, contadores, investigadores, poetas, etc., pasaron muchas horas diseñando, escribiendo o simplemente ideando cómo crear algo nuevo para la humanidad. Todas estas grandes personalidades lo hicieron sobre algún escritorio, mesa o respirador, y claro, sentados sobre una silla, quizás la más cómoda o quizás la más incómoda, pero de algo estoy seguro, que lo hicieron con la intención de alcanzar sus sueños. Por eso cuando hablamos de la evolución del mueble de oficina, no nos imaginamos la gran cantidad de cambios que han tenido estos artículos, y todo para facilitar nuestro trabajo, desde el más sencillo hasta el más sofisticado que hay. Cabe recordar que en nuestro lugar de trabajo vivimos la mitad de nuestras vidas y en algunos casos más de la mitad. Por eso si todo nuestro alrededor evoluciona para mejorar, pues también los muebles de oficina. Entre las mejoras que han tenido, me enfocaré únicamente a los registros que tengo desde los años 1840 y en los siguientes 100 años, que a mi opinión es cuando más cambios han mostrado. Entre los años 1840 y 1850, las evidencias que existen son las siguientes. En la imagen se observa un escritorio en tres partes. Una parte es el escritorio para trabajar de pie individual. Segunda parte, escritorio para trabajar sentado con piano. Se le llamaba de piano porque incluía una sección inclinada para una mejor observación, ya sea de libros o de escritos. Y tercera parte, escritorio con área de archivo. Stephen Smith, Boston, 1846. En la imagen se observa un catálogo de 4 estilos de escritorios que estaban a la venta en esta época. Los escritorios eran robustos y los había para diferentes usos. Los modelos eran ejecutivo, semi-ejecutivo, secretarial y de archivo, fabricados y comercializados por Stephen Smith's Desk Warehouse en Boston, 1854. Anuncio de escritorio, E.P. Wright, Worcester, de 1854, que promocionaba su escritorio para oficina, indicaba que se fabricaba sobre pedido, que incluía una sección de librero, otra sección de piano o contador, y una sección de cajones archivadores. En la imagen se observa el escritorio de Abraham Lincoln, fabricado durante esta década por Springfield, Illinois. Se puede observar que incluía una sección de librero superior y varias secciones para separar documentos. En la década de 1860 y 1870 se encontró muy pocas evidencias. Sin embargo, en la imagen se observa una litografía de un ejecutivo trabajando en 2 modelos diferentes de escritorios, uno para trabajar sentado y otro para trabajar de pie. Esto fue en el año de 1862. En la imagen se observa una litografía del escritorio de J.W. Schermer Horn Company, Nueva York, 1869, que lo fabricaba para trabajar de pie, para 2 personas, una de cada lado del mismo, y este incluía cajoneras, torres portapapeles tipo librero y incluía puertas tanto en los frentes así como en los laterales. En la década de 1870 a 1880, los escritorios adquirieron nuevos cambios, entre los que se encuentran la aparición del primer escritorio con tapa o puerta abatible, que servía a su vez como área de trabajo, y empezó a usarse cada vez menos el aditamento de forma de piano. También se empezó a fabricarse cada vez más para trabajar sentado. También en esta década se empieza a fabricar el escritorio de cilindro, el cual en muchos libros se indica que este tipo de escritorios aparecieron en la década de 1890, sin embargo hay evidencias que fue en la década de 1880 y hay otras versiones que en Francia se empezaron a fabricar desde los años de 1871, donde empezaron a aparecer, pero a ciencia cierta, es un hecho que en Estados Unidos se empezaron a fabricar en el año de 1882. Otra polémica que se dio en este modelo fue sobre qué fue primero, la puerta abatible o la puerta enrollable, ya que en esta época aparecieron ambos modelos
modelos de forma casi simultánea. El fabricante, J. Breguet Company, desarrolló varios diseños de escritorios durante este periodo. Los modelos que había eran los modelos de escritorio ejecutivo, con o sin librero superior, y el librero superior se vendía y fabricaba de forma independiente, como se muestra en las fotos. New York, anuncio de 1871. En la imagen se observa un escritorio en la oficina del periódico Chester Republican en el año de 1872. Una controversia se formó en la fecha de la aparición del escritorio cilíndrico, y todo esto se debió a que en una foto del año 1856 en las oficinas de Western Union aparece un escritorio con esta forma, y existen unas publicaciones del inicio de la fabricación de este mismo estilo. Se data en el año 1873. A la conclusión que se llegó fue que la fotografía estuvo mal fechada. El escritorio fue fabricado por Kerr, Kellner y Company, Designs of Writing Desks, New York, en 1882. Escritorios cilíndricos. Existe una diferencia entre los escritorios cilíndricos y los escritorios con tapa enrollable, también conocidos como escritorios de cortina. En los escritorios cilíndricos, la parte superior que gira para cubrir la superficie de escritura no es flexible y, por lo tanto, la guía es un arco circular. En los escritorios con cubierta enrollable, la parte superior que se enrolla en su lugar es flexible y la guía generalmente tiene forma de S, aunque en algunos casos es un arco circular. Betalbet afirma que los escritorios con tapa enrollable se introdujeron en los Estados Unidos en la década de 1870 y que, en esa década, el escritorio ilustrado con más frecuencia era el escritorio cilíndrico o con tapa enrollable. El anuncio más antiguo que hemos visto de escritorios cilíndricos data de 1871. Los escritorios cilíndricos se anunciaron en los Estados Unidos en 1873 y 1876, Kerr, Kellner y Company, y continuaron anunciándose a principios de la década de 1880. Las primeras ilustraciones que hemos visto de oficinas con escritorios cilíndricos datan de 1874. Mark Bridge informa que lo que pudo haber sido el primer escritorio cilíndrico fue construido para Luis XV durante 1760 y 1769. Los escritorios cilíndricos fueron populares en Francia durante al menos el siglo siguiente. En 1776, el escritorio cilíndrico francés está en exhibición en la Galería Nacional de Arte, Washington, D.C., y indica que las mesas de escritorio con cajones y casilleros de tambor o de tapa corrediza existían en Inglaterra en 1788, pero eran mucho más pequeñas que los escritorios de tapa corrediza que fueron populares en los Estados Unidos un siglo después. En la imagen se observa una publicidad del periódico, aún ilustrado en esa época, de Frank Leslie en New York en 1874, donde anuncia una noticia, donde aparece en el fondo un escritorio cilíndrico. La noticia era muerte de Han William F. Havemeyer en su oficina, Nueva York. Havemeyer fue alcalde de Nueva York durante 1848 hasta 1849 y murió el 30 de noviembre de 1874. En la imagen se observa un escritorio cilíndrico, abierto y cerrado, fabricado por Sagi Beiersdorf Company, Chicago, Illinois. Imágenes de los anuncios de 1883, otro modelo de escritorios cilíndricos, F. Mayer y Company, Chicago, Illinois, anuncio de 1883. Fred C. Cutler, en 1875, Fred Cutler, de Buffalo, Nueva York, obtuvo una patente para un escritorio con una parte superior flexible que se tiraba hacia arriba en lugar de hacia abajo. No sabemos si se fabricó este diseño, pero parece ser un antecesor de un escritorio enrollable. En la imagen se observa una ilustración de patente para un escritorio con una cubierta extraíble flexible. Fred Cutler, Buffalo, New York, en el año de 1875. Ransom Desks, en 1876, D.L. Ransom y Company, Buffalo, New York, anunció grandes escritorios de oficina con tapas desplegables flexibles. Estos escritorios fueron exhibidos en la exposición del centenario de 1876. Podría decirse que se trataba de escritorios con tapa enrollable, aunque la palabra tapa enrollable no se usó para describirlos. Como algo diferente, ellos fueron los precursores del sistema de escritorio con tapa enrollable. Ransom, escritorio modelo 1, para trabajar sentado, 1876. En la imagen se observa un escritorio con la superficie para escribir que estaba a una altura adecuada para que una persona trabajara sentada. Ransom, escritorio modelo 2, para trabajar parado, 1876. En la imagen se observa un escritorio con la superficie para escribir que estaba a una altura adecuada para que una persona trabajara de pie.
Década de 1880 a 1890. Escritorios con tapa enrollable. De la década de 1880, la primera ilustración y uso del término escritorio con tapa enrollable que hemos encontrado se encuentra en el cartel de 1880, y el término escritorio con tapa enrollable aparece en la línea manuscrita en lo que es la factura que fue fabricado por Bilhead en 1880, y aparece también una imagen del escritorio. En la imagen se observa una ilustración de patente para un escritorio de tapa corrediza para Abner Cutler, Buffalo, New York, en el año de 1881. En 1881, Abner Cutler de Buffalo, presumiblemente pariente de Fred Cutler, recibió la primera patente que tenemos registrada para un verdadero escritorio con tapa enrollable, aunque la patente no usó el término tapa enrollable. Abner Cutler presentó la solicitud de esta patente en 1880. Secreter de techo enrollable fabricado por G. H. Derby Company, en Boston, anuncio de 1884. El quinto catálogo ilustrado de los escritorios Derby con tapa enrollable, publicado en 1884, afirmaba la frase: ahora se utilizan miles de escritorios Derby con tapa enrollable. Esto sugiere que la producción del escritorio Derby Roll Top pudo haber comenzado en el año de 1880. El primer uso del término escritorio con tapa enrollable que hemos encontrado data del año 1881. En el catálogo de la 14ª exposición de la Asociación Caritativa de Mecánicos de Massachusetts, Boston, en 1881, establece que Smith Company, de Boston, exhibió un escritorio con cubierta enrollable el 22 de octubre de 1881 y establece que, en una oficina funcional, no consiste necesariamente en techos frescos y mostradores de nogal negro, tampoco en escritorios de tapa corrediza y alfombras de Bruselas. El anuncio más antiguo que hemos encontrado de un escritorio de tapa corrediza se publicó en 1884 y hemos encontrado en 1884 anuncios de escritorios enrollables realizados por numerosas empresas. En la imagen se observa un escritorio con tapa enrollable, denominado rollo alto, modelo extra, fabricado por The Globe Company en Cincinnati en su catálogo de 1894 a 1895, y tenían un costo de $100 fabricado en roble o $125 fabricado en nogal. Esto era un costo muy elevado para los escritorios con tapa enrollable para esta época. En la imagen se observa un escritorio con tapa enrollable en el estudio de Frederick Douglass en Cedar Hill, Casa de Douglass, entre los años de 1877 a 1895, en Washington, D.C. Los archivadores para la parte superior de los escritorios, los fabricantes comercializaron unidades de archivo independientes diseñadas para colocarse encima de los escritorios planos y plegables. En la imagen se observa un mobiliario de la Oficina Nacional de M.J. Weiss, propietario de la compañía, en Washington, D.C., en su catálogo de 1884. En la imagen se observa un escritorio con tapa enrollable, con gabinete combinado, fabricado para Sig Sanon, y contenía una sección de gavetas para algunos documentos del gobierno de los Estados Unidos, y estaba colocado en la parte superior del escritorio. Este escritorio fue fabricado por Schick & Field Company, Rochester, New York. Anuncio del año 1886. En la imagen se observa un accesorio para el archivo de cartas del gabinete de Wells Company en Syracuse, New York, en el año de 1893. En la imagen se observa una oficina con un archivador encima de un escritorio de tapa corrediza, y esta foto está fechada en el año de 1895. En los años de 1883 da inicio la empresa de escritorios Ross. Los escritorios Ross fueron fabricados por Forest City Furniture Company en Radford, Illinois. En la imagen se observa una oficina con dos hombres en un escritorio en G.L. Howey John Powers. A la imagen se le llamó Los secretos del éxito en los negocios en el año de 1883. En la imagen se observa el escritorio de cortina Ross, con la cortina cerrada y con la cortina abierta, patentado en el año de 1883. En la imagen se observa el escritorio Ross modelo Perfection, con 63 compartimientos, 15 cajones, y se muestra cerrado y abierto, anuncio de 1884. Escritorios Wetzel Scholl. Las imágenes provienen del catálogo de muebles de oficina de 1885 de los fabricantes Wetzel Scholl, Chicago. Estos escritorios incorporan elementos de escritorios que se comercializaron en las décadas de 1840 a 1880.
Escritorios de lujo 1870 y 1880. Escritorio secretaire con gabinete de Guten. Guten Desk Company, luego Guten Desk MFG Company, en Indianápolis. Escritorios patentados en 1874 y anunciados entre los años de 1874 a 1884. Según Yates, el escritorio de casillero se amplió al máximo en los escritorios patentados de Guten. El escritorio se adaptaba al negocio de un solo hombre, mientras tenga la capacidad de poder almacenar y manejar los documentos personales de sus propietarios, así lo indicó el fabricante, Guten, así como de John de Rockefeller y High Gold, o los registros de sus empresas más pequeñas, y no podría comenzar a manejar la correspondencia, tanto externa como interna, y los registros de las empresas en crecimiento, y administradas sistemáticamente. Guten Desk MFG Company cerró en el año de 1884. Fue tanta la demanda de sus modelos, que otras empresas produjeron escritorios estilo Guten durante algunos años más. En la imagen se observa un escritorio de Guten en su anuncio de este artículo durante los años de 1874 a 1884 y probablemente algunos años más. En la imagen se observa el detalle de los casilleros en la puerta derecha del secretaire del escritorio de oficina del gabinete de Guten. La empresa, que de un inicio se llamó Guten Rotary Desk y en el año de 1882 cambió a Guten Desk MFG Company y luego cambió a Guten Office Desk Company, inició en Indianápolis para luego cambiarse a la ciudad de Richmond. En las imágenes se observan los escritorios que fueron patentados en el año de 1876 y fueron anunciados entre los años de 1882 a 1892, y en 1887 tenían un precio de $60 a $85. Los escritorios de pedestal giratorios de este estilo, con casilleros, se anunciaron en el catálogo de Tyler Office Fixture Company en el año de 1895. Los escritorios de la marca Murken Benashen Desk, fabricados por Murken Benashen Desk Company en Indianápolis, fue patentado en el año de 1882 y anunciado en el año de 1882. Mientras que los escritorios Guten tenían 3 secciones, los escritorios del fabricante Moore tenían 2 secciones únicamente. En la imagen se observa el escritorio modelo Insurance King Desk, que contenía 129 compartimentos, fue anunciado en el año de 1882. Los escritorios combinados de Moore se produjeron en 3 tipos: modelo estándar, extra y superior. Los escritorios combinados de modelo estándar costaban entre $110 y $185. Los escritorios de modelo extra eran entre un 40% y un 50% más caros, y los de modelo superior eran un 100% más caros. En la imagen se observa a Sedounin y el taquígrafo Arthur Wood frente al escritorio de la marca Murken Benashen. En la imagen se observa el escritorio Office Queen de Murken Benashen Desk Company en Indianápolis. Los escritorios de Indianapolis Cabinet Company de la ciudad de Indianápolis solicitó la patente de su escritorio en el año de 1886 y lo anunció entre los años de 1890 y el 23 de marzo del año 1886. El presidente de Indianapolis Cabinet Company, Indianapolis, obtuvo la patente de doble E, como secciones que estaban unidas a la parte superior del escritorio y que se abrían a los lados. Los escritorios producidos por esta empresa probablemente no entraron en la categoría de lujo, pero se incluyen aquí debido a su relación con los escritorios de Guten. La empresa cerró a principios de la década de 1890, por lo mismo hay muy poca información. Los escritorios de pie o de contador se fabricaron y se vendieron desde la década de 1840 o quizás desde antes y hasta después del año 1900. En la imagen se observa el anuncio de un escritorio de pie o de contador del fabricante J. Brewy Company en New York del año de 1871. En la imagen se observa la oficina de teneduría de libros con escritorios de a pie o de contador y un escritorio al estilo de Guten o Moore en el año de 1883. ¿Por qué los tenedores de libros se paraban mientras trabajaban? El escritorio debe inclinarse un poco hacia arriba y estaba provisto de un estante sobre la superficie inclinada para facilitar la colocación de índices, tablillas, etc., donde puedan alcanzarse fácilmente cuando se necesiten de vez en cuando. También debajo del escritorio se pueden disponer de estantes y lugares para libros, o si estos se depositan en la caja fuerte o bóveda cada noche, esto no sería necesario, según información de G.L. Howe y On Powers en su libro Los secretos del éxito en los negocios. El cambio hacia el uso de libros mayores de hojas sueltas y la llegada de las máquinas de contabilidad, que comenzó a finales de la década de 1890, probablemente redujo el uso de escritorios de pie o contador. Sin embargo, hemos visto anuncios de escritorios de pie hasta el año de 1917. En la imagen se observa un anuncio de escritorio de pie o contador fabricado por W.M.
Schwarzwalder y Company, Nueva York, de 1888. En la imagen se observa el escritorio de pie o contador doble del fabricante de Globe Company en Cincinnati en su catálogo de los años 1894 a 1895. En la década de 1890 y la primera década del siglo XX, los escritorios con tapa enrollable fueron ampliamente publicitados. Hemos visto anuncios de escritorios enrollables de estilo tradicional hasta el año de 1917. También hemos visto anuncios de escritorios enrollables de estilo moderno durante los años de 1909 a 1928. En la imagen se observa el anuncio de un escritorio con tapa enrollable del fabricante de Globe Company en Cincinnati en el año de 1894. En la imagen se observa un escritorio con tapa enrollable con caja fuerte del fabricante de Victor Safe and Lock Company en Cincinnati en el año de 1902. El declive del escritorio de tapa corrediza. En un libro de 1914 sobre la oficina estadounidense, J. William Schultz afirma, tal vez como receta y como descripción, el escritorio de tapa corrediza está desapareciendo rápidamente de las oficinas administradas eficientemente, siendo la principal objeción el hecho de que se convierte en un receptáculo para documentos importantes que se olvidan. Además, los casilleros con frecuencia se llenan de montones de papeles que bien podrían desecharse. La mayoría de los documentos que se archivan en los casilleros deben colocarse en los archivos donde son accesibles para todos los que los necesitan. Además, la altura innecesaria de un escritorio con tapa enrollable corta la valiosa luz y el aire. En la medida en que los comentarios anteriores fueron correctos, se aplicaron a todos los escritorios con respaldos altos, ilustrados anteriormente, que fueron populares en la segunda mitad del siglo XIX y la primera década del siglo XX.